Bueno, en esta serie que lleva por título El papel de la ley en el Evangelio, tienen que aprenderse ese título porque es todos los temas que estamos estudiando están relacionados con el tema de la ley. Porque precisamente queremos saber cuál es el papel que tiene la ley en el Evangelio. ¿Cuál es su función? Cuando decimos papel nos referimos a la función, el objetivo de la ley. Entonces, en esta presentación vamos a estudiar acerca de la eternidad y vigencia de la ley. La eternidad y vigencia de la ley. Vamos directo a las evidencias. Vamos a iniciar el estudio en el Salmo 19. Salmos 19. Versículos 7 al 11. Dice allí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Está hablando, todos son sinónimos de una misma cosa, se refiere a la ley de Dios. Aquí encontramos el primer detalle. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Así que este pasaje, el versículo 9, prueba que la ley de Dios es eterna, va a permanecer para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así que los mandamientos de la ley son una bendición para el pueblo de Dios, según todo lo que se describe aquí, y permanece para siempre. Amén. En el Salmo 111, en el libro de Salmos, esta vez el 111, de hecho esta fue la bienvenida del día de hoy. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Así que cuando Dios diseñó su ley, Él la firmó para que fuera establecida para siempre. Amén. La ley de Dios no va a ser cambiada, la ley de Dios no va a ser abolida. Está afirmada ahí como un hito, como un pilar establecido eternamente y para siempre, dice la Biblia. En el Salmo 119, vamos a leer el versículo 44. Todo el Salmo 119, que de hecho es el capítulo más largo en toda la Biblia, está dedicado a la excelencia de la ley de Dios. Versículo 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es un texto bien claro. En el versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 142 dice: tu justicia, que es otra palabra para referirse a la ley de Dios, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Así que la justicia de Dios es aquí, según este texto, eterna. Versículo 150, y vamos a leer corrido hasta el 152. Leemos allí. Todo es del Salmo 119. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los has establecido. Así que algo que dejó claro la Biblia desde un principio es que la ley de Dios está establecida eternamente y para siempre. Así que vemos evidencia aquí contundente que nos habla acerca de la eternidad y la vigencia de la ley. ¿Por qué es importante entender esto? Porque existe una doctrina en el mundo cristiano, una tendencia antinomianista o antinomista, que es cierto rechazo por la ley de Dios. Tener desprecio por la ley de Dios o enseñar que esta ley está abolida, ya no está vigente para los cristianos, y los mismos no tienen la obligación de cumplir con la ley de Dios. Ahora, la Biblia es clara respecto a esto. La ley dice que Dios la firmó eternamente y para siempre. Dice claro los textos que acabamos de estudiar.
y vamos a ver un poco más acerca de la evidencia que da la Biblia sobre la vigencia que tiene la ley. De hecho, la Biblia habla tan claro que es imposible considerar que la ley haya sido abolida. La ley no puede ser abolida, de lo contrario, esto que vamos a leer a continuación, estas evidencias, no tienen ningún sentido. El próximo texto es 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Allí la Biblia hace una definición clara y precisa de qué cosa es el pecado. Algo sobre lo cual hay mucha confusión. Y la Biblia dice claro que de hecho en toda la Biblia, apréndanse esto que les voy a decir para que no se confundan con este tema. En toda la Biblia no hay ninguna, pero ninguna otra definición de pecado. La única, en todo este libro, de tapa a tapa, la única definición que se da de lo que es el pecado en la Biblia es esta, 1 de Juan 3:4. No hay otra. Única es una palabra que ustedes saben qué quiere decir. Única es única, exclusiva, no hay otra. La única definición de pecado es esta. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión. Infracción o transgresión es lo mismo, un sinónimo. Así que el pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. El que peca está violando la ley. Violas la ley, pecas. Si pecas es porque has violado algún mandamiento de la ley. Tú conoces el pecado por medio de la ley. Ahora, esto va a colocar una base, un principio que nos va a hablar, nos va a dar una evidencia contundente acerca de la vigencia de la ley. Porque si fuera cierto, si fuese cierto, la doctrina que señala que la ley ha sido quitada, ha sido abolida, o ya no hay ley, como dicen algunos cristianos, entonces, por consiguiente, no hay pecado. Porque si no hay ley, no puede haber pecado, porque la ley es la que define en dónde está el pecado. Pero antes de entrar en eso, antes de ver esas evidencias, vamos a ver un poco acerca de los orígenes eternos de la ley. Una idea más, otra idea que queremos refutar, que queremos demostrar que esa idea es falsa, es la idea de que la ley de Dios comenzó en el monte Sinaí. Que ahí a Dios se le ocurrió darle una ley a su pueblo y comisionó a Moisés para esta tarea. Pero antes del monte Sinaí la ley de Dios no existía. Esto es una mentira, una falacia. ¿Cómo lo demostramos? Recuerden este texto, 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a leer algo. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tomen nota. ¿El diablo peca desde cuándo? Desde el principio. ¿Dónde vivía el diablo antes de vivir aquí en la tierra? ¿De dónde proviene Satanás? ¿Cómo se llamaba antes? Lucifer. Era un ángel exaltado, de eso estamos estudiando en la tarde, que estaba muy cerca del trono de Dios. Y si el diablo viene del cielo, el diablo pecó allá en el cielo, en el principio. Entonces, si pecó, ¿qué cometió? Una infracción de la ley. ¿En dónde? Allá arriba en el cielo. Entonces, la ley de Dios tiene sus orígenes en el cielo. Estaba antes de que Lucifer pecara. Porque si Lucifer pecó, esto significa que quebrantó o transgredió la ley. De modo que ese texto demuestra que la ley de Dios existe desde la eternidad. Desde antes que Satanás pecara. Antes que Lucifer se convirtiera en Satanás, el adversario, ya esta ley existía. Era el fundamento del gobierno de Dios. Y porque Lucifer violó esta ley, por esa razón fue que se expulsó, fue expulsado del cielo. Así que este pasaje demuestra, si Lucifer pecó en el cielo, pues la ley de Dios está en el cielo,
Ahí están los orígenes de la ley de Dios y existe desde allá. Cuando Adán y Eva y este mundo aún no habían sido creados. Cuando Moisés no soñaba en nacer y cuando el monte Sinaí aún no existía. Así que vamos un poquito más a demostrar un poco esto. Ezequiel 28, vamos a Ezequiel 28. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 19. Allí se habla de Lucifer y de su caída. Dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berelio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector o cubridor. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué? Y pecaste. Según la definición de pecado que ofrece 1 Juan 3:4, podríamos decir: fuiste lleno de iniquidad y transgrediste la ley de Dios. Así que la ley de Dios lógicamente debió existir cuando Satanás pecó, porque la única forma en la que Satanás podía pecar era porque había una ley que determinaba que esto que estaba haciendo él era pecado. Fue así como pecó. Lo que demuestra todo esto es que la ley de Dios está demostrado bíblicamente que no comenzó. Los inicios de la ley de Dios no fue con el monte Sinaí. Así ustedes ya tienen una evidencia bíblica, varias evidencias de hecho, para corregir este error. Porque muchos enseñan, muchos tienen la idea equivocada de que la ley de Dios fue dada en el Sinaí. Que la ley de Dios comenzó con Moisés. Pero no fue así. Vamos a Apocalipsis 12, 7 y 9. Apocalipsis 12, 7 y 9. La razón de este texto es para probar que Satanás fue expulsado precisamente del cielo. Así que la ley de Dios tiene su comienzo en el cielo, porque fue en el cielo donde Satanás pecó. Dice ahí, Apocalipsis 12, 7 y 9, al 9, después hubo una batalla, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Miguel, quien es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Una guerra en el cielo. Y fue lanzado, fue expulsado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás fue expulsado del cielo. De modo que Satanás pecó precisamente allá en el cielo, lo que demuestra que él pecó y violó la ley de Dios cuando todavía la raza humana no había sido creada. Así que los orígenes de la ley de Dios no están aquí en la tierra, no están con Moisés, están en el cielo con el gobierno de Dios. Ahora, ahorita le comenté hace unos minutos acerca de la definición de pecado, que si no hay ley no puede haber pecado, porque ya probamos con evidencia bíblica dónde están los orígenes de la ley de Dios. Ya sabemos, sí, la ley de Dios se originó allá en el cielo. Satanás pecó desde el cielo, de modo que la ley ya estaba ahí arriba. Pero ¿y si después la cambiaron o la quitaron o quedó abolida? ¿Y si el evangelio y la gracia o la cruz quitó la ley? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Si el evangelio que enseñó Pablo, lo que enseña el Nuevo Testamento, anula en algún sentido la ley. Vamos a Romanos 3:20. Vamos a comenzar ahí. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a entender algo el día de hoy. Y es lo siguiente. Que literalmente, textualmente, aprendan esto. Si la ley no existe, si la ley fue abolida, si la ley fue quitada,
entonces el evangelio mismo y el sacrificio de Cristo por los pecados fue inútil. El evangelio no tiene sentido alguno. Es imposible deshacernos de la ley y sostener el evangelio. Porque si el evangelio tiene una razón de ser, una causa, una razón de existir, si existe algún motivo para el evangelio, es porque la ley está vigente. Porque está la ley ahí, porque la ley no puede ser cambiada, ni quitada, ni anulada. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esta no es la parte que nos interesa, podríamos explicar esto luego. Pero bueno, lo que nos interesa es la parte final que dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, ¿cómo un pecador comprende que es un pecador precisamente? ¿Por medio de la ley? Por medio de la ley. Un pecador no tendría razón, no tendría en qué basarse para concluir que es un pecador, que ha pecado, que necesita un salvador, que necesita ser justificado, si no hay una ley que le señala todo esto. Debe existir una ley que le diga: eres un pecador. Ah, pero ¿por qué soy un pecador? Mira, aquí dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tú has tomado el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando él mira la ley que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y él ha tomado el nombre de Dios en vano, ¿qué comprende él? Soy un pecador, he pecado, necesito un salvador, necesito ser justificado. Y entonces entiende su necesidad de Cristo, entiende su necesidad de perdón, entiende su necesidad de un salvador y del evangelio, porque todo esto es el evangelio. De modo que tiene que existir la ley para que pueda existir el pecador, para que el pecador pueda comprender su situación y él busque de Cristo. Por eso también se dice que la ley es como que el enlace, el camino para llevarlo a Cristo. El ayo o el fin el guía de la ley es Cristo, dice otro texto. O sea, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo, nos conduce a Cristo, quien es el único que puede solucionar el problema. Pero precisamente porque hay una ley, porque existe una ley, es porque la persona necesita a Cristo. Así que es claro, el texto dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El cristianismo moderno muchos en el cristianismo tienen la absurda idea, porque es un absurdo, algo ilógico, de anular la ley y sostener el evangelio. ¿Entienden lo que sucede? Es imposible sostener el evangelio, es imposible ver la necesidad de Cristo si no hay una ley que nos dé el conocimiento del pecado. Un texto claro. Vamos a otro texto. Vamos al capítulo 4, versículo 15. Ahí mismo cerquita. Capítulo 4, versículo 15. Dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora nos dice algo incluso más fuerte. No voy a explicar la primera parte de por qué la ley produce ira, pero creo que es evidente: produce ira por aquel que la transgredió, que la violó. Pero dice aquí claro la segunda parte, que es la que nos interesa, que donde no hay ley, donde la ley no existe, no hay pecado, tampoco hay una transgresión, no hay pecado. Así que, asumiendo por un momento la idea de que la ley fue abolida por Cristo, de que el evangelio quitó la ley y que la gracia borró la ley, que ya la ley no está vigente, que la ley ha desaparecido, que ya nadie tiene nada que ver con la ley, entonces, si la ley se borró, si la ley desapareció, ya no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. El pecado existe precisamente porque existe primero una ley. La ley define lo que es pecado. Ahora, la ley no tiene culpa de que exista el pecado. El pecado existe por nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad, que escogemos transgredir la ley. La ley no tiene culpa de que exista el pecado. Sin embargo, la ley, con su propia existencia,
hace posible que exista el pecado. Abre la posibilidad. Porque al definir lo que es correcto de lo que es incorrecto, pues ahí hay dos puertas, dos caminos que se pueden decidir. Dos caminos que se pueden transitar. Usted escoge obedecer la ley o transgredirla. Si la transgrede, comete pecado. Pero estás cometiendo pecado precisamente porque hay una ley que está vigente, una ley que lo señala. Si no existiera esa ley, usted podría hacer cualquier cosa, que eso estaría bien. Porque nada dice que eso está mal y no hay ley. Así que queda claro ahí. Romanos 4:15 dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No hay pecado. ¿Cómo entonces algunos cristianos dicen que la ley ha desaparecido? Que ya no hay ley. Que los cristianos estamos solo bajo la gracia y que la ley quedó abolida. Vamos a seguir lógicamente ese razonamiento. Ok. Si usted como cristiano enseña que no hay ley, vale, no hay ley. Entonces si no hay ley, tampoco hay pecado. Porque la ley, el pecado es transgresión de la ley. Y si no hay ley y yo no he pecado con nada de lo que he hecho, porque ya Cristo hace 2000 años, yo no había nacido. Desde que yo nací ya la ley había desaparecido, supuestamente. Cristo la abolió. Entonces si la ley ya no existe, yo no he pecado. Y si yo no he pecado, no soy un pecador, yo no estoy perdido, yo no necesito a Cristo. ¿Para qué vino Cristo a morir por mí? Cristo murió por mis pecados, pero si iba a quitar la ley, yo no iba a cometer ningún pecado. La ley no existe. ¿Entienden? El espaguetis que se forma cuando usted quita la ley del Evangelio. Básicamente, quitar la ley significa automáticamente derribar todo el edificio que es el Evangelio. Es como un pilar base. La ley es un pilar base. Si usted mueve este pilar, todo el edificio del Evangelio se viene al suelo. Es importante el papel de la ley en el Evangelio. Básicamente no hay Evangelio si no hay una ley. Otro texto. Capítulo 15, versículo 13. O sea, de Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos 5, 13 dice: pues antes de la ley, aquí se refiere, porque a veces Pablo hace estos comentarios sin aclaración alguna, sin especificar, pero Pablo se refiere a la ley escrita, la que le dio a través de Moisés, escrita en tablas de piedra. En esta primera parte, cuando dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Hermanos, si ustedes entendieron hasta aquí esta clase, saben que no puede haber pecado antes de la ley. Porque las dos cosas tienen que ir juntas. Es imposible que exista el pecado si no existe primero la ley. O sea, el pecado no es necesario por causa de la ley. El pecado es una opción por causa de la ley. La ley existe y no podría existir el pecado. O sea, no hay razón para que exista el pecado, a no ser que haya una rebelión. Pero cuando hay ley, existe la posibilidad de que alguien la viole y se cometa el pecado. Así que lo que sí no sucede es a la inversa. No puede haber pecado y que no haya ley. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El pecado no puede existir sin ley. Debe haber una ley para que pueda existir el pecado. Sin embargo, no puede existir el pecado si no hay una ley vigente. Tiene que haber una ley. ¿Entienden lo que les digo? Así. Pero aquí dice que antes de la ley ya había pecado en el mundo. ¿Y cómo se entiende eso? Se refiere a la ley escrita en tablas de piedra, la ley que escribió Moisés en un libro antes de que Dios le diera esas orientaciones, antes de que Dios se tomara la molestia, vamos a decir así, de escribir su ley con su propio dedo en tablas de piedra. Esa ley escrita, a eso es lo que se refiere, antes de esa ley escrita que dio Moisés en el monte Sinaí, que Dios le dio a Moisés, ya había pecado en el mundo. ¿Por qué había pecado en el mundo? Porque aunque la ley no estaba escrita aún, en principio, en esencia, los principios de la ley de Dios, ¿desde cuándo existían? Aprendimos al día de hoy. Desde la eternidad, desde el cielo, porque allá Satanás pecó.
Y si pecó en el cielo, ya había una ley en el cielo. Así que en principio, los principios de la ley de Dios ya existían. Y por eso ya había pecado en el mundo. Aunque la ley escrita no se había dado. Así que antes de la ley escrita, en tablas de piedra, había pecado en el mundo. Y dice a continuación, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es claro. Tiene que existir la ley para que pueda existir el pecado. Eso está por donde quiera en la Biblia. Todo el libro de Romanos está dedicado al tema de la justificación por la fe, este tema de legalidad. Y habla claro, Romanos 7:7, vamos a leer ahí. Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque venimos analizando todo esto y ahora Pablo se da cuenta de que está diciendo algo que le puede resultar raro a alguna persona. Entonces la ley misma es pecado. Porque ¿por qué existe el pecado? Por culpa de la ley. No, la culpa no es de la ley. La culpa es mía por mi rebelión. Claro, pero al existir una ley, existe la posibilidad de la existencia del pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, responde, dice, en ninguna manera, no se les ocurra pensar esto. La ley no es pecado. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y ahí qué mandamiento citó? De los 10. Del decálogo. De los 10 mandamientos. La codicia. El último. ¿El décimo? El décimo. Yo quería el número. El décimo es la codicia. Así que no hay forma de conocer que la codicia es pecado, a no ser que haya una ley vigente que está firme aún, que no ha sido abolida, que nos indica que la codicia es pecado. Y como digo la codicia, deshonrar a los padres, mentir, robar, adulterar, codiciar, matar. ¿Cuántos de ustedes aquí han matado a una persona? Con el pensamiento muchos lo han matado. Ahí quería cogerlo, quería Con el engancharlo, pero el hermano me delató. Todos ustedes han matado a alguien. Todos son asesinos, incluido yo. Perdone que no me incluya. Todos los que estamos aquí hemos matado a alguna persona. No literalmente, pero Cristo dijo que el que se levante tiene odio en su corazón, a veces se enoja contra su hermano. Es un homicidio. Dice que es un asesino, un homicidio. Así que sí, todos nosotros hemos matado a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ahí. Y todos somos culpables de haber violado la ley de Dios. ¿Están entendiendo hasta aquí esta clase? Está claro, la Biblia habla clarito. Y él, debido a esto, porque Pablo a veces repite tanto las cosas que algunos hasta se confunden, incluso por muchas aclaraciones que el mismo Pablo hace. Romanos 7:12 dice, para que nadie vaya a pensar entonces que la ley es mala. Ay, como la ley dice lo que es pecado, y por culpa de la ley es que existe el pecado, porque si no existiera la ley no hubiera pecado, esto es algo lógico. Pero la culpa no la tiene la ley, la culpa la tengo yo. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y quién más es así? ¿Quién plasmó su carácter ahí en ese mandamiento, esa ley santa, justa y buena? Dios. Dios es el santo, es el justo y es el bueno. Exactamente. Romanos 3:31, Pablo lo dejó claro desde el comienzo. Romanos 3:31, para que nadie cometiera el error de pensar que el evangelio, la fe o la gracia anula de alguna manera la ley. No. Romanos 3:31 dice, luego por la fe. La fe viene por la gracia, la fe en la gracia, y viene a través del evangelio. Luego por la fe invalidamos la ley, en otras palabras, anulamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por supuesto, el evangelio anula la ley. No, un error tan grande es inaceptable. No se puede aceptar esta idea. El evangelio no anula la ley, todo lo contrario, confirma la ley. ¿Y por qué la confirma? ¿Por qué? Porque en primer lugar yo me entero que soy pecador porque hay una ley vigente. Precisamente
entiendo que necesito ser justificado, que necesito ser perdonado por Dios, porque reconozco que soy un pecador, porque he pecado, porque hay una ley vigente. Y Cristo vino a pagar mi deuda, a pagar por mis pecados, a morir en mi lugar. ¿Por qué? Porque hay una ley vigente. Por eso, Cristo morir en la cruz, la necesidad de ser justificados y perdonados por Dios, todo el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Confirma la ley. Le da valor. Le da valor, la pone en su verdadero lugar. Claro. Es importante que nosotros comprendamos el papel de la ley en el Evangelio. Y con esto termino. De tarea para la casa, les voy a dejar estudiar. Anoten estos pasajes. Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. Hebreos 10, 26 al 31 dice que el que menosprecia la ley de Moisés, vaya, ese quiero leerlo porque es un texto bastante fuerte. Hebreos 10, 26 al 31. Escuchen esto. Porque si pecáremos, podemos sustituir pecáremos por el concepto de lo que significa pecar. ¿Qué significa? Transgredir la ley, ¿no es así? Porque si transgredimos la ley, porque si violamos la ley voluntariamente, después de haber conocido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, básicamente decir que estamos en libertad de violar la ley porque la ley ha sido abolida, es tener por inmunda la sangre que Cristo derramó en la cruz. Básicamente es virar de cabeza el Evangelio, no comprender el Evangelio en lo absoluto. Los que anulan la ley, los que enseñan que está abolida y enseñan a desobedecer cualquier mandamiento de la ley de Dios, no han entendido el Evangelio, no han entendido el papel, el verdadero lugar que tiene la ley de Dios. Así que les dejé Mateo 5, 17 y 20, Romanos 13, 8 al 10. Allí Pablo habla sobre la relación que hay entre el amor y los mandamientos de Dios, y el amor y su ley. Romanos 13, 8 al 10, les dije. Y ya, ese era el último texto. Bueno, espero que este tema les haya gustado, lo hayan comprendido, haya quedado claro. No se pierdan las próximas clases, vamos a continuar hablando en esta serie sobre el papel de la ley en el Evangelio. Son varios temas porque no lo podemos presentar todo en un día. Es mejor hacerlo así, poco contenido, y se queda más fresco en la mente. El próximo sábado vamos a hablar un poco más acerca del papel de la ley en el Evangelio. Ustedes saben que este es un tema importantísimo que nos va a preparar para un conflicto grande que viene sobre la ley de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.